En este negocio, los secretos pesan más que el plomo y se pagan mucho más caro. Quienes llevamos años navegando en las aguas de las luces rojas, sabemos que hay niveles. En lo más bajo están las esquinas y los paraderos. En lo más alto, donde las decisiones del país se toman entre copas de coñac y humo de puros finos, se movía don Alejandro. Era un hombre impecable, de trajes cortados a la medida, cabello cano perfectamente peinado y un aroma a loción de diseñador que casi lograba disimular la podredumbre de su oficio. Él no pisaba los hoteles de paso ni andaba cazando en las avenidas. Don Alejandro era un intermediario de élite, el puente entre las altas esferas del poder y nosotras, las que vendíamos el tiempo y la discreción por unos billetes. Se decía que este sujeto tenía hilos directos con jefes de la policía, magistrados y rostros que solo aparecen en las secciones de finanzas de los diarios. Una noche de noviembre, cuando la neblina bajaba del cerro y cobijaba la ciudad con una cobija gris y helada, don Alejandro nos mandó llamar a 3 de nosotras. Mi nombre de batalla en ese entonces era Estela. No se trataba de una velada común en un departamento de Polanco. Con la mirada fría nos advirtió que el asunto requería absoluta reserva. Iríamos a una vieja propiedad privada en los límites semiárticos del estado de Hidalgo, un sitio apartado del mapa, donde un grupo de caballeros feudales del México moderno iba a celebrar un pacto que no admitía testigos. Acepté con el estómago hecho un nudo, pero la promesa de una suma que me permitiría liquidar mis deudas y retirarme de este ambiente me obligó a subir a la camioneta. El viaje hacia las llanuras de Hidalgo fue un recorrido hacia el silencio absoluto. Nos metieron en los asientos traseros de una Suburban blindada, con los vidrios tan oscuros que el mundo exterior parecía no existir. A medida que avanzábamos por caminos de terracería, flanqueados por nopales y matorrales secos que cobraban formas caprichosas bajo los faros, el aire dentro del vehículo se puso pesado, denso, como si estuviéramos descendiendo a un sótano bajo tierra. Al llegar, nos topamos con una imponente ex hacienda del siglo XIX, rodeada de murallas altas de piedra negra y rematada con alambre de púas. No había música, ni luces de colores, ni el bullicio típico de una fiesta de magnates. El lugar exhalaba un tufo a encierro, a cal húmeda y a un incienso de mirra tan concentrado que se te instalaba en la nuca, provocando un dolor de cabeza inmediato. Al cruzar el umbral del gran salón, la realidad nos dio un bofetón. Aquellos hombres no estaban buscando el desenfreno que uno esperaría. Estaban sentados alrededor de una larguísima mesa de caoba tallada, completamente vacía, bajo la luz mortecina de un candelabro de hierro. Eran tipos de 60 años para arriba, vestidos con trajes oscuros, mudos, mirándose entre sí con una fijeza que me heló la sangre. Don Alejandro nos empujó suavemente hacia el interior, dio un paso atrás y cerró el portón de madera maciza. El eco del cerrojo cayendo sonó exacto a la puerta de una celda que se cierra para siempre. Lo que aconteció en las horas siguientes no tuvo nada que ver con las peticiones habituales de los clientes adinerados. Aquellos hombres, cuyos rostros eran copias exactas de los que controlaban notarías, empresas paraestatales y juzgados, nos ordenaron alinearnos frente a la mesa. No querían caricias, ni bailes, ni complacencias físicas. Su exigencia era mucho más torcida y psicológica. Nos obligaron a permanecer de pie, firmes como estatuas sobre el piso de loza fría, mientras ellos, turnándose la palabra con una parsimonia aterradora, desglosaban en voz alta cómo sus firmas podían desaparecer a una persona, borrar un expediente o comprar la justicia de un estado entero. Era un despliegue de impunidad pura. El terror que nos infligían no nacía de las armas, sino de la certeza absoluta de que en ese páramo hidalguense la ley de los hombres libres no cruzaba las murallas. Yo sentía una rigidez espantosa en las piernas. Una fuerza invisible, nacida del miedo, me clavaba los talones al suelo. Nos miraban no como a mujeres, sino como a mulas de carga espirituales, testigos mudos elegidos específicamente por nuestra condición de vulnerabilidad. El momento cúspide de la noche llegó cuando el hombre que presidía la mesa, un anciano de cejas pobladas y una mirada que irradiaba una maldad pulida por los años, se levantó de su silla. Traía consigo un copón de plata vieja que contenía un licor espeso, oscuro como el chapopote,
que despedía un olor penetrante a alcohol de caña mezclado con ceniza de hoguera. Con paso lento, se acercó a cada una de nosotras y, utilizando sus dedos tiesos, nos untó esa sustancia en las palmas de las manos y en las muñecas, obligándonos a cerrar los puños. No era un rito mágico de santería de mercado, era una proclamación de propiedad y silencio. Mientras el líquido pegajoso se secaba en mi piel, experimenté un vuelco físico brutal. Sentí un bajón de presión que me hizo ver borroso, como si me estuvieran extrayendo el calor del cuerpo a través de los poros. Mis compañeras temblaban, con las lágrimas rodando por sus mejillas sin emitir un solo gemido, porque sabíamos que romper el silencio ahí dentro equivalía a terminar sepultadas bajo los cimientos de esa hacienda. Las miradas de esos viejos eran 2 ranuras vacías, desprovistas de cualquier rastro de misericordia. El tiempo se estiró como una liga vieja. Cada minuto se sentía como un siglo de agonía psicológica en ese salón helado. La pesadilla concluyó cuando la neblina del exterior comenzó a clarear con los tonos grises del amanecer. Nos sacaron al patio con las piernas de trapo y el espíritu roto. Don Alejandro nos esperaba junto a la camioneta con el motor ya en marcha. Sin mirarnos a los ojos, nos extendió a cada una un fajo grueso de billetes atados con una liga. Antes de abrirnos la portezuela, se nos acercó tanto que pude sentir su aliento tibio y susurró una sentencia que llevo clavada en la memoria. Se guardan ese dinero en la bolsa y se tragan las palabras. Si una sola de las caras que vieron anoche sale de su boca, sus nombres van a quedar borrados del registro civil antes de que termine el día. Ustedes no vieron nada. Ustedes no son nadie. Regresé a mi vivienda en la zona centro de la ciudad, pero la Estela de antes se había quedado muerta en esa hacienda. Durante semanas, el sueño se convirtió en mi mayor enemigo. Cada vez que cerraba los ojos, el olor a cal y mirra me inundaba la nariz, y escuchaba un crujido sordo dentro de mis propios oídos, idéntico al roce de las sillas de caoba sobre el suelo de piedra. Lo peor vino después. En las zonas donde el anciano me había untado aquel licor oscuro, la piel comenzó a pigmentarse con unas manchas grisáceas, como si la ceniza se hubiera metido debajo de mi epidermis y se negara a salir. Consumida por una paranoia que me hacía revisar las cerraduras 3 veces por noche, le confié el suceso a la güera, una mujer con más de 30 años navegando la vida nocturna de la capital. Al escuchar los detalles y ver las marcas de mis muñecas, me tomó de las manos con un temblor evidente y me dijo: «Estela, te metiste en la boca del lobo. Esos infelices no querían mujeres, querían chivos expiatorios. Hacen esas reuniones para descargar el remordimiento y la podredumbre de las porquerías que ordenan desde sus escritorios. Se limpian las manos con ustedes, te dejan el peso de sus culpas para ellos seguir operando con la cabeza limpia. Te usaron de basurero espiritual. Fui a ver acá un rezandero por los rumbos de Milpa Alta para intentar quitarme esa maldición de encima. El hombre me metió en un cuarto lleno de humo de copal y me lavó las manos con un preparado de alcohol, vinagre y hierbas fuertes. Vi con horror cómo el líquido, al escurrir de mis muñecas al balde, tomaba un color turbio, cenizo, y soltaba un olor a quemado que casi me hace vomitar. Logré aminorar la pesadez tras varias sesiones, pero la cicatriz mental es incorregible. Dejé ese nivel del negocio para siempre. Hoy en día, prefiero los centavos de las cuadras normales que los miles de pesos de los hombres de traje. Porque en este país, cuando la gente de cuello blanco te ofrece una fortuna por tu silencio, no te están pagando un servicio. Te están cobrando el derecho de usar tu cuerpo como la fosa común de sus peores pecados. Ahora, cada vez que enciendo el televisor y veo a uno de esos caballeros hablar de orden, moral y progreso, mis muñecas empiezan a arder, recordándome que soy la caja fuerte de un secreto que rezo para que nunca me entierre viva. Hay madrugadas en la periferia del Estado de México, donde el frío no te cala en los huesos, sino en la conciencia. El aire corre espeso, cargado con ese tufo a diésel quemado y a tierra mojada que se te pega a la garganta. Yo no caí en este ambiente por gusto. Salí de un pueblo perdido de las costas de Tabasco con una mano adelante y otra atrás, buscando una oportunidad en el norte, pero la marea de la vida me arrastró hasta las orillas de la gran ciudad, dejándome varada y sin un peso en la bolsa.
Para no entregar el alma por hambre, terminé buscando el cobijo de las luces de neón. Me cambié el nombre a Regina. En este negocio de las caricias alquiladas y las horas prestadas, uno aprende a volverse invisible. Yo me movía por las esquinas menos alumbradas de la vía corta, esquivando las patrullas y pagándole su respectiva cuota al chango, el sujeto que controlaba el derecho de piso en esa zona de paraderos y hoteles de paso. Mi rutina era siempre la misma: mantener la cabeza baja, subir a los autos correctos y regresar a mi cuarto antes de que el sol expusiera las ojeras. Todo marchaba dentro de los códigos habituales, hasta que una noche de tormenta eléctrica, de esas donde el cielo ruge como animal herido, una camioneta negra, pesada y silenciosa, se orilló junto a mi banqueta. El hombre al volante rompió todo el molde de los clientes pesados que suelen frecuentar esas rutas. No era un sujeto prepotente ni un tipo buscando desahogo rápido. Era un viejo de unos 60 y tantos años, de facciones duras como esculpidas en piedra, sombrero de ala ancha que le ensombrecía la mirada y una chamarra de cuero viejo que exhalaba un olor penetrante a tierra de panteón y humedad. Sus ojos eran fijos, dos canicas oscuras que no parpadeaban, con la frialdad de quien ya le perdió el respeto a los vivos. Sin bajar la ventanilla por completo, extendió una mano huesuda llena de anillos de plata y me mostró un fajo de billetes de alta denominación. Era una cantidad descabellada, el equivalente a 3 meses de trabajar bajo el agua y el frío sin descanso. La condición no era el trato común de hotel. El trabajo requería trasladarse a su propiedad, una ranchería abandonada en los límites de los cerros de Chimalhuacán, donde la mancha urbana se desvanece y solo queda el páramo negro. Impulsada por la necesidad y la ambición de salir de esa esquina por un buen tiempo, abrí la portezuela y me subí. A medida que dejamos atrás el rugido de la autopista, las pocas luminarias públicas se apagaron y el ambiente dentro del vehículo se puso tan helado que mi propia respiración empezó a formar vaho en el parabrisas. Al llegar a la finca, una construcción de adobe abandonada con bardas altas que parecían vigilar el desierto, un presentimiento horrible me oprimió el pecho. No había muebles, ni televisión, ni rastro de vida humana. En el centro del patio principal, rodeado por muros descascarados, se levantaba una estructura imponente, un círculo inmenso tapizado de sal negra y coronado por hileras de veladoras de cebo rancio cuyo humo espeso te nublaba el juicio apenas lo respirabas. En ese microsegundo entendí que el viejo no buscaba compañía para el cuerpo, buscaba un recipiente. Él me tomó del brazo con una fuerza que no correspondía a sus años. Sus dedos se sentían como tenazas congeladas. Con voz rasposa, pero firme, me ordenó que me parara justo en el centro de aquel anillo de sal negra, sobre el concreto agrietado. El silencio de la noche se volvió ensordecedor, roto únicamente por el crujido de las llamas de las veladoras. Sentí de inmediato cómo el ambiente cambiaba. El aire se volvió tan denso que caminar un paso costaba el doble de esfuerzo, como si las sombras de las esquinas se hubieran vuelto líquidas y comenzaran a reptar hacia mis tobillos. El hombre se despojó del sombrero y comenzó a murmurar un rezo en una lengua extraña. Un dialecto pesado que no sonaba humano, sino a cascajo, arrastrándose en el fondo de un pozo seco. Mientras recitaba aquellas palabras que me erizaban los vellos del cuello, sacó de entre sus ropas un frasco de barro y comenzó a salpicarme con un aceite espeso, oscuro, que apestaba a azufre y a ruda podrida. En ese instante, la situación dio un vuelco aterrador. Las llamas de las veladoras, que eran de un tono amarillento normal, se tiñeron de un azul eléctrico, casi verdoso, y las ventanas oxidadas de la vieja casona empezaron a vibrar como si un tráiler estuviera pasando a milímetros del lugar. Lo que mis ojos presenciaron esa noche quebró por completo mi cordura. Aunque el viejo se mantenía a 2 metros de distancia, una presión invisible y descomunal me azotó contra el suelo, impidiéndome levantar un solo dedo. El pánico me paralizó las cuerdas vocales cuando miré hacia el piso. La sombra de aquel hombre comenzó a despegarse del suelo. No era una simple proyección de la luz, era una masa con volumen propio, una silueta antropomórfica y viscosa que comenzó a estirarse por el piso, avanzando con la velocidad de una serpiente hacia mi posición. La sombra se abalanzó sobre la mía.
fundiéndose en un abrazo espectral. Sentí una descarga de frío absoluto que me recorrió toda la espina dorsal, como si me estuvieran inyectando agua-nieve directo en las venas. Era una sensación de vacío, un drenaje violento de mi propia fuerza vital. El viejo, mientras tanto, ensanchaba una sonrisa macabra. Sus ojos habían perdido el color, volviéndose completamente negros, 2 pozos vacíos que disfrutaban de mi asfixia. Me dejó tirada en el piso cuando el primer rayo de luz del amanecer comenzó a teñir el cielo de gris. Me arrojó el fajo de billetes arrugados sobre mi rostro lleno de lágrimas y, con una voz que parecía venir de otra parte, susurró: «Ya estuvo, Regina. Gracias por aligerarme la espalda. Ahora te toca a ti cargar con el muerto, a ver cuánto aguantas». Regresé a mi cuarto de lámina en la colonia popular, sintiendo que el espacio ya no me pertenecía. La soledad se había terminado para mí, pero de la peor manera. Incluso con la luz del día encendida, sentía un constante cuchicheo pegado a mi oreja izquierda. Un murmullo indescifrable que parecía ir contando cada uno de mis latidos. Mi cuerpo resintió el impacto de inmediato. En menos de 2 semanas perdí casi 10 kilos. La comida me sabía a ceniza y me aparecieron unos moretones violáceos y alargados en los brazos y el cuello, como si unas manos invisibles me sujetaran durante el sueño. La energía se me escapaba como agua entre los dedos. Desesperada y sintiendo que la muerte me pisaba los talones, busqué a la doña Cleo, una mujer ya entrada en años que manejaba la línea de la noche desde hacía décadas y que se la sabía de todas en el ambiente urbano. Al verme entrar a su accesoria, la mujer palideció, se llevó la mano a la boca y me hizo retroceder. Su diagnóstico fue directo, sin anestesia. «A ti no te pagaron por un servicio de placer, muchacha. A ti te usaron de bajada. Ese viejo te traspasó una deuda espiritual, un demonio de esos que se te pegan para estirar la vida. El viejo se quedó limpio para vivir otros 15 años y a ti te dejó los días contados». Ella misma me contactó con un curandero de la vieja escuela, un brujo rezandero que vivía escondido detrás de un taller mecánico en las afueras de Sinacantepec. El viejo sanador, al verme, no hizo preguntas. Me metió en un cuarto oscuro, me inundó los pulmones con humo de tabaco de hoja negro y comenzó a golpearme el cuerpo con ramos de albahaca, ruda y Santa María. Los ramos, verdes y frescos al inicio, se marchitaban y se ponían negros, secos como el carbón, a los pocos segundos de tocar mi piel. Fue una tortura de los sentidos. Durante las sesiones, de mi propia garganta salían gruñidos y lamentos flojos que yo no estaba provocando. El clímax llegó cuando me sumergió en una tina de fierro llena de agua bendita con plantas amargas. Vi con horror cómo el agua limpia comenzó a burbujear y a tornarse de un color grisáceo, soltando una nata de grasa negra que olía exactamente igual a la chamarra de cuero del viejo de la camioneta. Me tomó 3 sesiones de agonía pura arrancar esa plaga de mi sombra. Logré salvar el pellejo, pero el daño en la cabeza ya no me lo quita nadie. Hoy en día, Regina opera bajo un código de hierro que ninguna compañera se atreve a cuestionar. No me subo con señores grandes, no importa si traen la camioneta del año o si avientan fajos de billetes verdes por la ventana. Porque en las esquinas de esta maldita periferia, lo que parece la propina de tu vida, a veces es solo el enganche para convertirte en la tumba de algo que no te corresponde. Ahora camino pegada a las paredes, checando a cada paso que mi sombra sea la única que me viene siguiendo. Hay quienes dicen que uno elige las malas vidas, pero la verdad es que hay sombras que te vienen persiguiendo desde el día en que diste el primer respiro. Desde que era una chamaca y crecí en una de esas vecindades viejas y olvidadas del centro histórico, yo ya sabía que mis pasos no iban a terminar en un altar ni en una oficina. Mientras otras niñas jugaban a las muñecas en el patio, yo pasaba las noches en vela, arrullada por el presentimiento de pasillos oscuros, el parpadeo de focos rojos y un tufo a tabaco barato y perfume corriente que se me metían en la nariz sin que nadie estuviera fumando en la casa. Despertaba sudando frío, con el corazón en la gola, sintiendo el peso de una mirada ajena en la oscuridad de mi cuarto. Mi jefa decía que eran puros cuentos míos para no dormir, pero el tiempo no se equivoca, solo sabe esperar su turno. Me puse el nombre de Marisol. Durante un buen tiempo intenté jugarle al vivo.
Me armé una vida de mentiras, subiendo fotos a las plataformas digitales donde aparentaba ser la viva imagen del éxito, vestida con ropa de marca y presumiendo viajes que solo eran maquillaje. Pero las deudas no se pagan con likes, y cuando la soga de los cobradores me apretó el cuello, la realidad me cobró la factura completa. La primera noche que caminé por la lateral de la calzada de Tlalpan para entrar a esos hoteles de paso, no sentí miedo ni extrañeza. Al cruzar el umbral del primer reservado, experimenté una corriente de aire helado que me congeló las sábanas del alma, el tapizado de las paredes, el olor a desinfectante barato mezclado con humedad y esa luz neón que pintaba la cama de un tono purpurina. Todo era idéntico a los delirios que me asaltaban de niña en los cuartos de aquella vecindad. Entendí, de golpe y con un escalofrío, que las esquinas no eran un desvío en mi camino. Eran la meta que ya me estaba esperando desde que abrí los ojos en esta ciudad. El verdadero horror me cobró la cuenta definitiva una madrugada de invierno en una de esas casonas viejas de los rumbos de la Merced, de esas que habilitaron como hotel pero que conservan techos altos donde se mueren los gritos y escaleras de piedra que crujen con cada pisada. El cliente era un sujeto de unos 40 años, de aspecto completamente normal, tirando a oficinista aburrido. No traía prisa, no venía tomado, ni traía esa mirada de desesperación que suelen cargar los hombres a esas horas. Se sentó en una silla de madera en la esquina del cuarto y se me quedó viendo con una serenidad que me puso los pelos de punta. De un segundo a otro, la temperatura de la habitación bajó al punto de congelación. El vaho de mi respiración se podía ver bajo la lámpara de la mesita. Antes de que pudiera reaccionar, una rigidez espantosa me clavó los talones al suelo. Estaba parada frente al espejo empotrado, en el ropero antiguo, completamente inmóvil, sin poder emitir un solo quejido. A través del reflejo, alcancé a ver al sujeto. Seguía sentado, cruzado de brazos, observando el cristal con una calma espantosa, como el que va al cine a ver una función de la que ya se sabe el final. Entonces el espejo dejó de reflejar la habitación. De la esquina del closet, que se alcanzaba a ver en el fondo del vidrio, comenzó a desprenderse una masa densa, una silueta altísima y sin rostro, hecha de una negrura tan pesada que parecía brea líquida. Esa porquería no caminaba, se deslizaba pegada al techo y bajó directo hacia mi reflejo, envolviéndome en un abrazo que me vació los pulmones. Sentí un drenaje violento que no iba dirigido a mis músculos, sino a mi cabeza. Me estaban arrancando los recuerdos de la infancia, las caras de mi familia, las pocas memorias limpias que me quedaban, como si esa entidad se estuviera empachando con mi historia. Sus ojos, que eran dos cuencas de vacío absoluto imposibles de descifrar, me miraban desde el otro lado del cristal, cobrando la propiedad que habían estado vigilando desde que yo era una niña. El cliente, al ver que la mancha negra cubría por completo mi reflejo, se levantó sin prisa, sacó unos billetes maltratados, los dejó sobre el buró y salió del cuarto sin decir una sola palabra, cerrando la puerta con la frialdad de quien acaba de entregar un encargo a su verdadero dueño. Cuando la parálisis por fin me soltó, ya faltaba poco para el amanecer. Salí a la calle sintiendo que mis zapatos no pesaban, como si fuera un cascarón vacío flotando sobre el asfalto mojado de la gran avenida. Desde esa madrugada, el mundo cambió de color. Ya no necesito que llegue la noche para tener pesadillas, porque la oscuridad ahora camina conmigo a plena luz del día. A las pocas semanas me aparecieron unas manchas grisáceas en los costados del cuerpo y en el cuello. No duelen como los golpes de un cliente violento, sino que se sienten tibias, como si hubiera algo vivo y ajeno latiendo justo debajo de mi propia piel. A veces, en el silencio de mi cuarto, escucho un cuchicheo sordo que viene desde adentro de mi pecho. Un rezandero en un idioma antiguo que mi mente ignora pero que mis huesos entienden perfectamente. No he ido a ver a curanderas ni a buscar santos, porque sé muy bien que lo que se me metió por el espejo no se quita con ramazos de ruda ni con agua bendita. Es una deuda de sangre urbana. Sigo parándome en las esquinas y entrando a los reservados porque los billetes hacen falta para sobrevivir, pero los hombres ya lo notan. Los clientes que se me quedan viendo vía mitad del servicio y se hacen a un lado. Dicen que tengo la mirada perdida en la pared, que mi cuerpo se siente helado como el de un frío y que estar conmigo se siente como estar en un velorio.
Marisol ahora sabe que la mujer que camina por la calle es solo una cortina de humo para ocultar algo mucho más podrido. Ahora evito pasar frente a los aparadores de las tiendas, no me miro en los retrovisores de los taxis y cubro con trapos viejos cualquier vidrio en mi cuarto, porque sé perfectamente que en cualquiera de estas noches, la cosa que se quedó a vivir del otro lado del cristal va a decidir que ya se aburrió de mirar. Va a estirar la mano y me va a jalar hacia su vacío para quedarse ella a caminar este mundo de vivos.